Piensa en una casona señorial con escudo heráldico tallado en piedra de sillería, patio central, bóvedas del siglo XVIII y más de 900 metros cuadrados de historia nobiliaria. En Madrid, ese tipo de propiedad no existe por debajo de los 2 millones de euros. Sin embargo, en ciertas comarcas de España, edificios con esa presencia se venden por menos de lo que cuesta un coche utilitario. Y casi nadie lo sabe. Los portales inmobiliarios las tienen listadas, con fotos, con metros cuadrados, con precios. Pero el algoritmo no las muestra. No aparecen en las búsquedas populares ni en los rankings de oportunidades. Los propios agentes inmobiliarios de las capitales de provincia las desconocen porque sus clientes no buscan pueblos con densidades de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que vas a ver hoy no es un caso aislado. Son 10 propiedades reales, distribuidas en 7 comunidades autónomas, con precios de adquisición verificados que desafían cualquier lógica de mercado. Y cada una tiene nombre, dirección y metros cuadrados concretos. Hay una comarca en el extremo oriental de Extremadura que tiene nombre de país nórdico. La llaman la Siberia extremeña, y no es una exageración literaria. Estamos hablando de una densidad demográfica inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos gente por superficie que en vastas extensiones de la Laponia finlandesa. Pero a diferencia de Laponia, aquí el clima no congela la sangre. Lo que congela es otra cosa: la indiferencia institucional, el olvido de los mapas turísticos, la ausencia de una autopista que conecte esta zona con cualquier polo de atracción económica relevante. Y sin embargo, la UNESCO la declaró Reserva de la Biosfera, porque el aislamiento que expulsa a la gente es el mismo que preserva el paisaje. Siruela tiene unos 2.200 habitantes. Parece poco, pero en la Siberia extremeña eso la convierte en algo parecido a una capital comarcal. Hay farmacia, hay consultorio médico, hay supermercado. Hay vida cotidiana, aunque sea la vida cotidiana de un lugar donde el silencio tiene peso físico. Las calles del centro conservan ese trazado castellano extremeño de manzanas irregulares, con casas de mampostería encalada y algún que otro portalón señorial que delata un pasado más próspero. Los amaneceres sobre la dehesa son de esos que ningún filtro de Instagram puede mejorar. Y al caer la tarde, el embalse de Cíjara, uno de los más grandes de la península, refleja un cielo que cambia de color cada 40 segundos. La propiedad que nos interesa es una casa señorial en esquina, 485 metros cuadrados habitables. No es una errata, 485 metros cuadrados. Tiene patio central, varias terrazas, 2 bodegas, 2, no una, garaje y una planta superior diáfana que permite segregar en una segunda vivienda independiente. Piensa en eso un momento. No solo compras una casona con presencia de pequeño palacio rural, sino que la configuración permite crear 2 unidades habitacionales separadas. Una para vivir, otra para alquilar, para visitas o para lo que la imaginación permita. El precio de todo esto se sitúa en 97.000 euros. 97.000 euros. Sé lo que estás pensando. 97.000 euros por casi 500 metros cuadrados suena a ganga, pero también suena a trampa. ¿Qué esconde? Esconde lo que esconden todas las propiedades en comarcas con menos de 8 personas por kilómetro cuadrado. Aislamiento real. El hospital más cercano con urgencias completas está en Villanueva de la Serena, a unos 70 kilómetros por carretera comarcal. Si necesitas un especialista médico, probablemente tengas que conducir hasta Badajoz o incluso hasta Madrid. El tren más próximo queda lejos. Las oportunidades de empleo asalariado son casi inexistentes, salvo que trabajes en el sector primario o en servicios básicos. Y en verano, el termómetro supera los 40 grados con una facilidad que asusta a cualquier recién llegado. Para ponerlo en proporción, lo que cuesta esta casona completa con sus 2 bodegas, su patio y sus casi 500 metros es exactamente lo que cuesta un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio medio de Badajoz capital. La brecha entre el metro cuadrado urbano y el rural en Extremadura ya no es una anomalía estadística, es un abismo.
y propiedades como esta se esconden en el fondo. La provincia de Jaén pierde población de forma continua desde los años 60, no desde la crisis de 2008, no desde la pandemia, desde los años 60. Son más de 6 décadas de éxodo constante, de pueblos que se vacían mientras los olivos siguen produciendo como si nada hubiera cambiado. Porque esa es la paradoja de Jaén. La tierra produce, pero la gente se va. Los olivos no necesitan oficinas de coworking ni fibra óptica. Las personas sí. Las Casillas de Martos es una pedanía vinculada a Martos, que ostenta un título que suena a hipérbole, pero es literal: Capital Mundial del Aceite de Oliva. Martos concentra una de las mayores producciones de aceite de oliva virgen extra del planeta. Y a 15 minutos en coche de ese epicentro oleícola, entre colinas cubiertas de olivos centenarios, cuyas copas plateadas reflejan la luz de un modo que solo se entiende cuando se ve en persona, existe una casa señorial habitable de 260 metros cuadrados. Habitable, no en ruinas, no en estado de cascarón. Habitable. Lo primero que llama la atención al entrar son los suelos hidráulicos originales. Para quien no esté familiarizado con el término, son baldosas de cemento pigmentado, prensadas artesanalmente, que se fabricaban una a una con moldes metálicos a principios del siglo XX. Cada baldosa es una pieza única. Encontrar suelos hidráulicos originales conservados en buen estado es cada vez más difícil, y su réplica actual cuesta entre 60 y 120 euros por metro cuadrado solo en material. Esta casa los tiene intactos, no restaurados, originales. Además, hay chimeneas de época en varios salones, no una, varias, y un gran patio interior con dimensiones suficientes para instalar una piscina. El precio de todo esto es 63.900 euros, según el anuncio de la propiedad. 63.900 euros. Por una casa señorial habitable, con elementos decorativos originales que un anticuario valoraría individualmente en miles de euros, a un cuarto de hora del municipio que produce más aceite de oliva que países enteros. Hay que ser honesto con los inconvenientes. Estamos en el interior profundo de Jaén. El verano es largo y caluroso, con temperaturas que superan los 38 grados durante semanas. Los servicios de la pedanía son limitados. Para cualquier gestión seria, hay que ir a Martos o a Jaén capital. El mercado laboral local gira en torno al olivo y poco más. Y la vida social es la de un núcleo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce, lo cual puede ser un paraíso o una cárcel, según el temperamento de cada uno. Y mientras tanto, esos suelos hidráulicos siguen ahí. Cada baldosa cuenta una historia que nadie se molesta en escuchar. Por ahora. Existe un dato que parece un error tipográfico, pero no lo es. 56 euros por metro cuadrado. 56 euros per metro cuadrado. En España, en 2026, con la vivienda como tema de conversación nacional, hay un lugar donde un metro cuadrado de casa solariega, construida en piedra de sillería, cuesta menos que una cena para dos en un restaurante medio de Madrid. Ese lugar se llama Cillamayor y está en la montaña palentina. La montaña palentina es una de las comarcas más castigadas por la despoblación en toda Castilla y León, lo cual ya es decir mucho en una comunidad autónoma que lidera las estadísticas de vaciamiento rural. Desde 1950, la comarca ha perdido más del 70% de su población. El motivo principal tiene nombre propio: el cierre de las minas de carbón. Cuando el carbón dejó de ser rentable, las minas cerraron. Cuando las minas cerraron, los empleos desaparecieron. Cuando los empleos desaparecieron, la gente se fue. Y cuando la gente se fue, los pueblos empezaron a morirse. Es una cadena causal tan simple como devastadora. La propiedad es una casa solariega del siglo XVIII. 1.340 metros cuadrados construidos. Voy a repetirlo porque merece ser procesado con calma. 1.340 metros cuadrados. Es un edificio de piedra de sillería con patio central, concebido originalmente para una familia terrateniente y su servicio. La escala es la de un pequeño hotel, no la de una vivienda unifamiliar. De hecho, la propia configuración del inmueble está pensada tanto para vivienda como para reconversión en hotel rural o alojamiento de turismo activo.
y cuesta 75.000 euros. 75.000 euros por una casona del siglo XVIII, con más de 1.300 metros cuadrados. Lo que rodea a Cilamayor es un paisaje de montaña media con prados verdes, incluso en verano, bosques de roble y haya, y una red de senderos que conecta con la Reserva Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, donde nace el río Carrión. Es un entorno que en cualquier otro país europeo, Austria, Suiza, el sur de Alemania, tendría propiedades rurales cotizando a precios 10 o 20 veces superiores. Aquí no, porque aquí faltan lo que esos países tienen: infraestructura turística consolidada, conexiones de transporte funcionales y una masa crítica de población que mantenga los servicios básicos operativos. Y ahí está el inconveniente real. Cilamayor está lejos de todo polo urbano relevante. Palencia capital queda a más de 1 hora. Santander, al otro lado de la cordillera. El invierno es duro, con nieve frecuente y temperaturas que bajan de 0 con regularidad entre diciembre y marzo. La asistencia sanitaria especializada requiere desplazamiento largo. Y una rehabilitación integral de 1.340 metros cuadrados no es un proyecto de fin de semana, es una inversión que puede multiplicar varias veces el precio de adquisición. Quien compre esto debe saber en qué se mete. Pero quien lo sepa y tenga la visión y los recursos para ejecutar una reconversión, se encontrará con algo que el mercado todavía no ha descubierto. Un edificio señorial del 18 con la escala de un hotel boutique, en un entorno natural protegido, por el precio de un estudio en una ciudad de tercer orden. El metro cuadrado a 56 euros. No es un error. Es lo que ocurre cuando 70 años de despoblación se acumulan sin que nadie mire. Hay algo que diferencia radicalmente esta entrada de todas las anteriores. Aquí no solo compras una casa, compras una finca en producción. Castil de Campos es una pedanía de la subbética cordobesa. Esa franja de sierras y valles al sur de la provincia de Córdoba, que produce algunos de los mejores aceites de oliva de España. La denominación de origen Priego de Córdoba, que ampara los aceites de esta zona, ha ganado premios internacionales durante décadas consecutivas. No es marketing, son medallas reales en concursos reales donde catadores profesionales evalúan a ciegas. Y en medio de esa geografía de olivar premiado, existe una casona señorial de 300 metros cuadrados que viene acompañada de 3.800 metros cuadrados de terreno plantado con olivos, almendros e higueras en producción. Repito, en producción. No son árboles ornamentales, son árboles que dan fruto, fruto que se recoge, que se transforma en aceite, en almendra, en higo. Comprar esta propiedad es comprar una pequeña explotación agrícola que genera producto cada temporada. ¿Cuánto producto? Poco, siendo realista. Una finca de 3.800 metros cuadrados no sustituye un sueldo. Pero sí cubre el consumo propio de aceite de un año entero y deja excedente para venta local o para regalo. Y en una zona donde el aceite de oliva virgen extra de calidad DOP se vende por encima de 10 euros el litro, incluso una producción modesta tiene valor tangible. La casa en sí necesita restauración. No está habitable tal como está. Es una estructura señorial sólida, con muros de carga de piedra y un volumen generoso, pero el interior requiere intervención integral. El precio total del conjunto, casa de 300 metros cuadrados más finca de 3.800 metros cuadrados con arbolado productivo, es de 70.000 euros. 70.000 euros por la propiedad entera. Para quien piense en el coste de restauración, hay que saber que la Junta de Andalucía y los fondos europeos LEADER han financiado históricamente proyectos de rehabilitación rural en esta comarca, aunque la disponibilidad y cuantía de esas ayudas varían cada convocatoria. El paisaje que rodea Castil de Campos es de una belleza grave. No es la belleza amable de la costa, es la belleza austera del olivar mediterráneo. Colinas ondulantes cubiertas de hileras de olivos centenarios, con troncos retorcidos que parecen esculturas de Giacometti, bajo un cielo que en otoño adquiere una profundidad cromática casi irreal. Al fondo, las sierras de la subbética dibujan un horizonte quebrado. Es un paisaje que exige contemplación lenta. No se revela en una foto rápida, necesita tiempo. Y tiempo es precisamente lo que sobra en estas pedanías. El inconveniente principal es la propia condición de pedanía. Castil de Campos no tiene farmacia propia,
No tiene cajero automático. Para cualquier servicio que vaya más allá de lo básico, hay que desplazarse a Priego de Córdoba, que queda a unos 15 o 20 minutos por carretera local. La vida aquí es rural en el sentido más literal del término. Se vive con el ritmo del campo, con las limitaciones del campo y con la soledad que el campo impone cuando cae la noche y las farolas se apagan. Pero también con sus compensaciones: aire que se puede morder de limpio, comida que sabe a lo que debería saber siempre, y un coste de vida diario que hace que 70.000 euros de inversión inicial se amortice más rápido de lo que cualquier hoja de cálculo urbana podría predecir. 14 kilómetros. Esa es la distancia que separa esta propiedad de Burgos capital. No 14 kilómetros en línea recta por un camino de cabras, sino 14 kilómetros por la A231, una autovía con arcén, señalización y asfalto en condiciones. El trayecto en coche se hace en menos de 15 minutos. Es la distancia que muchos madrileños recorren cada mañana para ir de su barrio a su oficina. Y sin embargo, la diferencia de precio entre vivir a 14 kilómetros de Burgos y vivir dentro de Burgos es un abismo que desafía la geometría urbana. Las Quintanillas es un pequeño núcleo del Alfoz burgalés. El Alfoz de Burgos sufre una paradoja demoledora. La cercanía a la capital no lo salva, lo condena. Porque quien trabaja en Burgos prefiere vivir en Burgos, donde tiene todos los servicios a mano. Y quien no trabaja en Burgos directamente se va a una ciudad más grande. El resultado es que pueblos a 15 minutos de una capital de provincia, con catedral gótica patrimonio de la humanidad, pierden población como si estuvieran en mitad del Sáhara. La propiedad: un caserón de 513 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas. 513 metros cuadrados. Para visualizarlo, equivale a 6 pisos de 85 metros cuadrados apilados uno encima de otro. 6 viviendas estándar en un solo edificio por 39.000 euros. 39.000 euros. Eso arroja un precio por metro cuadrado de 76 euros. 76 euros el metro. En una provincia donde el metro cuadrado urbano en la capital ya supera los 1.000 euros. La desproporción no es una anomalía de mercado. Es un reflejo exacto de lo que ocurre cuando la demanda desaparece por completo de un microterritorio, mientras el macroterritorio que lo rodea funciona con normalidad. ¿Qué compras exactamente? Compras un edificio que necesita reforma. No está habitable en su estado actual, pero la estructura está en pie. Los muros de carga son de mampostería tradicional burgalesa, y las 3 plantas ofrecen una versatilidad que pocas propiedades tienen. Se puede convertir en vivienda unifamiliar de gran formato, en alojamiento rural, en taller vivienda para artesanos o creativos, o incluso segregar en varias viviendas independientes, aprovechando las 3 plantas con accesos separados. Los locales de la zona conocen bien este tipo de propiedades. Llevan décadas viéndolas cambiar de manos a precios que para un urbanita son incomprensibles, pero que para quien vive a 15 kilómetros de una capital de provincia sin esperanza de revalorización, son simplemente el precio que el mercado dicta. Pregunta a cualquier residente del Alfoz burgalés y te dirá lo mismo. Aquí las casas no se compran, se heredan. Y cuando se heredan y nadie quiere volver, se venden por lo que alguien esté dispuesto a pagar. El problema real de las Quintanillas no es la distancia a Burgos, que es mínima. El problema es la ausencia de servicios propios. No hay tienda, no hay bar, no hay consultorio. Todo requiere coger el coche. Y en invierno, el páramo burgalés es implacable. Viento del norte que corta la cara, heladas persistentes de noviembre a abril, nieblas que convierten la meseta en una balsa gris durante días seguidos. Vivir aquí en agosto es idílico. Vivir aquí en febrero requiere una resiliencia específica que no se compra con los 39.000 euros del precio de la casa. Se construye con tiempo o se trae puesta. Teruel existe. El eslogan reivindicativo que la provincia aragonesa lleva repitiendo desde hace más de 2 décadas no es un chiste, es un grito. Teruel es la provincia menos poblada de la España peninsular, menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Y dentro de Teruel, la Sierra de Albarracín es una de las comarcas con mayor despoblación de todo Aragón, lo cual convierte a Tramacastilla en un punto dentro de un punto ciego dentro de otro punto ciego. Albarracín, el pueblo medieval que da nombre a la sierra, aparece en todas las listas de pueblos bonitos de España.
Tiene murallas, tiene casas colgadas, tiene turistas. Pero los pueblos que rodean a Albarracín, los que no tienen murallas fotogénicas ni aparecen en las listas, esos están desapareciendo en silencio. Tramacastilla es uno de ellos. Un núcleo de piedra arenisca encajado en un valle de la sierra, con calles empinadas que suben hacia una iglesia que ya no celebra misa cada domingo. Lo que se vende aquí es un concepto que resulta difícil de explicar sin verlo. Una cáscara de piedra con tejado. 300 metros cuadrados de estructura. La fachada está hecha, la cubierta está hecha. Da a 2 calles, lo que significa doble fachada y múltiples posibilidades de acceso. Pero el interior es un lienzo en blanco. No hay distribución, no hay tabiques, no hay instalaciones. Es el esqueleto de una casa esperando que alguien le insufle vida. El concepto más puro de compras la estructura, construyes el sueño. El precio es 40.000 euros. 40.000 euros por 300 metros cuadrados de envolvente de piedra con tejado funcional, en la Sierra de Albarracín, a pocos kilómetros de uno de los pueblos más visitados de España. El coste real de esta operación, obviamente, no son los 40.000 euros de compra. El coste real es la rehabilitación interior, que en una zona de montaña con acceso limitado para maquinaria pesada y mano de obra escasa, puede dispararse. Un presupuesto conservador para acondicionar 300 metros cuadrados desde cero. Instalaciones eléctricas, fontanería, aislamiento, carpintería, acabados básicos. Podría situarse entre 150.000 y 250.000 euros, dependiendo de la calidad y las dificultades técnicas. Lo digo para que nadie se engañe. 40.000 euros es el precio de la entrada, no el precio del espectáculo. Pero incluso sumando compra y rehabilitación, el coste total por metro cuadrado resultante seguiría siendo una fracción de lo que cuesta cualquier propiedad comparable en una sierra con turismo consolidado. La Sierra de Albarracín tiene bosques de pino rodeno con una luminosidad especial, cañones fluviales, pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y unas noches estrelladas que justifican la certificación Starlight de la zona. La Fundación Starlight certifica que aquí la contaminación lumínica es tan baja que el cielo nocturno conserva una calidad casi prístina. ¿Cuántas propiedades puedes comprar en España donde las estrellas sean un activo inmobiliario real? El aislamiento es el inconveniente obvio. El hospital más cercano está en Teruel capital, a más de 40 minutos. En invierno, las carreteras de montaña se complican con hielo y nieve. Los servicios en el propio pueblo son mínimos. Y la soledad del invierno en la sierra tiene un peso que no todo el mundo soporta. Pero para quien busque un proyecto de autoconstrucción en un entorno natural de alto valor, con un techo de piedra ya resuelto y un cielo que parece inventado, Tramacastilla ofrece algo que el dinero no puede comprar en un barrio de cualquier ciudad: silencio real y espacio real. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Ese diálogo es probablemente el más famoso del teatro clásico español. Lope de Vega lo inmortalizó a principios del siglo XVII, basándose en hechos reales ocurridos en 1476, cuando los vecinos de Fuenteovejuna se levantaron contra el comendador Fernán Gómez de Guzmán, al que acusaban de abusos y tiranía insoportables. Le mataron. Y cuando los jueces de la corona llegaron a investigar, preguntando uno por uno quién había sido el autor del crimen, todos los vecinos, hombres, mujeres, ancianos, niños, dieron la misma respuesta: Fuenteovejuna lo hizo. La respuesta colectiva hizo imposible identificar culpables individuales. El caso se cerró. El pueblo entero fue absuelto. 550 años después, Fuenteovejuna sigue existiendo. Tiene unos 4.800 habitantes, pero su situación actual es la de un declive posminero sin retorno aparente. La comarca del Valle del Guadiato perdió su base económica con el cierre progresivo de las minas de carbón y nunca encontró un sustituto. La población se ha reducido a menos de la mitad desde los años 60. Lo que queda es un pueblo con una plaza mayor donde se representan las obras de Lope cada verano, una iglesia parroquial desproporcionadamente grande para la población actual
y un patrimonio inmobiliario que se degrada sin comprador. La propiedad concreta es una antigua fonda señorial, 570 metros cuadrados con bóvedas originales. Una fonda, en el contexto rural andaluz, era algo más que un hostal. Era el punto de encuentro social de la comarca, el lugar donde paraban los viajeros, los comerciantes, los arrieros. Las fondas señoriales tenían salas amplias, techos altos y, en este caso, bóvedas de ladrillo que cualquier arquitecto contemporáneo pagaría por tener en su proyecto. El precio es 50.000 euros. 50.000 euros por 570 metros cuadrados de historia teatral española con bóvedas originales. Eso arroja un precio por metro cuadrado que no llega a los 88 euros. Hay algo casi poético y casi cruel en el hecho de que el pueblo más famoso del teatro español, el que simboliza la rebelión colectiva contra la injusticia, sea ahora un lugar donde la injusticia opera de forma silenciosa y abstracta. No hay un comendador con nombre y apellido al que señalar. Hay un sistema económico que cerró las minas, que concentró la inversión en la costa y en las capitales y que dejó a Fuenteovejuna con su plaza, su historia y sus casas vacías. ¿Quién vació al pueblo? El sistema, señor. ¿Y quién es el sistema? Esa pregunta, 550 años después, sigue sin respuesta colectiva. El estado de la fonda requiere reforma integral. Las bóvedas están en pie, la estructura aguanta, pero el interior necesita una intervención completa. El inconveniente añadido es la ubicación. Fuenteovejuna está en el noroeste de Córdoba, a más de 1 hora de Córdoba capital, en una zona mal conectada con los flujos turísticos principales de Andalucía. No es la Subbética con su ruta del aceite. No es la Sierra de Hornachuelos con su parque natural mediático. Es el Valle del Guadiato, un territorio que la mayoría de los españoles no sabría situar en un mapa. Pero precisamente por eso, el potencial de un proyecto cultural aquí es enorme. Una fonda señorial con bóveda restaurada en el pueblo que inmortalizó Lope de Vega podría convertirse en un espacio escénico, una residencia artística, un centro de interpretación teatral. La marca Fuenteovejuna es conocida en todo el mundo hispanohablante. Es una marca que no requiere explicación. Y sin embargo, nadie la está explotando más allá de una representación anual en la plaza. 570 metros cuadrados de potencial narrativo por 50.000 euros. Es difícil encontrar un ratio mejor entre historia y precio en todo el territorio español. Ahora entramos en un territorio donde los números dejan de parecer inmobiliarios y empiezan a parecer erratas de imprenta. Porque lo que viene a continuación cuesta creerlo. Paradilla de la Sobarriba es una pedanía del municipio de Valdefresno, en la provincia de León. Queda a menos de 15 kilómetros de León capital. 15 kilómetros. Desde la Gran Vía de León, la arteria comercial de la ciudad, podrías llegar a Paradilla en un cuarto de hora escaso. Y sin embargo, esta pedanía ha perdido la práctica totalidad de sus residentes permanentes. Las casas están ahí, las calles están ahí, la iglesia está ahí. Lo que no está es la gente. La propiedad, 324 metros cuadrados de casa rural. El precio, 6.000 euros. 6.000 euros. No 60.000, no 6.000 por metro cuadrado, 6.000 euros por la totalidad de los 324 metros cuadrados. Eso arroja un precio de 19 euros el metro cuadrado. 19. Para dimensionarlo de una forma que duela, un café con leche en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid cuesta alrededor de 5 euros. Con lo que cuestan 4 cafés con leche en el aeropuerto, compras un metro cuadrado de esta casa. Con lo que cuesta un iPhone de última generación, compras más de 60 metros cuadrados. Con lo que cuesta un mes de alquiler de una habitación en un piso compartido en Madrid, compras más de 30 metros cuadrados de esta propiedad. Voy a ser directo, porque a este precio hay que serlo. Una casa de 6.000 euros en una pedanía prácticamente abandonada no es una vivienda lista para habitar. Es un proyecto de reconstrucción. Los muros de piedra y adobe están en pie, pero el interior requiere una intervención que probablemente cueste varias veces el precio de compra. No hay garantía de que las instalaciones existentes funcionen. No hay garantía de que el tejado esté en condiciones óptimas.
A este precio, lo que compras es esencialmente un derecho de propiedad sobre un volumen construido y el terreno que ocupa. El contenido, fontanería, electricidad, acabados, carpintería, lo pones tú. Entonces, ¿por qué incluirla en esta lista? Porque 6.000 euros por 324 metros cuadrados a 15 kilómetros de una capital de provincia con AVE a Madrid es un dato que merece ser procesado. No como oportunidad inmobiliaria inmediata, sino como indicador de lo que está pasando en el mundo rural español. Cuando una propiedad de más de 300 metros cuadrados a un cuarto de hora de una capital de provincia se vende por lo que cuesta una bicicleta eléctrica de gama alta, el mensaje no es ¡qué ganga! El mensaje es ¿qué ha pasado aquí para que esto sea posible? Lo que ha pasado es lo que los demógrafos llevan décadas documentando: la desertificación poblacional del interior peninsular. León capital tiene universidad, tiene catedral románica, tiene tapas gratis con cada caña, una tradición que los leoneses defienden con orgullo. Pero los pueblos del Alfoz, a 10 o 15 minutos, se mueren. No hay transporte público que conecte Paravilla con León. No hay servicio de ningún tipo en la propia pedanía. El colegio más cercano, el médico más cercano, la tienda más cercana. Todo exige coche. Y quien tiene coche y trabaja en León, vive en León. Es el mismo círculo vicioso del Alfoz burgalés, replicado con exactitud milimétrica en el Alfoz leonés. Y sin embargo, 6.000 euros es un número que tiene un poder de atracción gravitacional propio. Es un número que obliga a detenerse, que obliga a calcular, que obliga a imaginar. Porque sí, la rehabilitación costará más que la compra, pero incluso multiplicando el precio de compra por 10, 60.000 euros de rehabilitación, el resultado final sería una propiedad de 324 metros cuadrados por 66.000 euros a 15 kilómetros de León. Eso sigue siendo menos de 204 euros el metro cuadrado con rehabilitación incluida. Y eso, en cualquier análisis racional de mercado, sigue siendo un número que no tiene equivalente en ningún otro país de Europa occidental. Soria, la provincia menos poblada de España, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay comarcas enteras de Soria donde puedes caminar durante horas sin cruzarte con otro ser humano. Donde los pueblos aparecen en el mapa, pero no en la realidad. Sus calles están vacías, sus casas tienen los techos hundidos, sus iglesias están cerradas con candado. La despoblación de Soria no es un fenómeno reciente. Lleva ocurriendo más de un siglo. Pero lo que diferencia a Soria del resto de la España vaciada es la magnitud del olvido. Aquí los pueblos se han vaciado enteros sin que nadie lo reportara, sin que ningún medio nacional dedicara un especial, sin que ningún político hiciera una promesa electoral específica. Aguaviva de la Vega está cerca de Medinaceli. Ese nombre quizás te suene. Medinaceli es una villa ducal que conserva un arco romano del siglo I, el único arco romano de triple arcada que queda en España, y uno de los conjuntos históricos más infravalorados del país. Fue capital de una cora musulmana, sede de un ducado castellano y cruce de caminos entre la meseta y el Valle del Ebro. Hoy es un pueblo de menos de 400 habitantes que vive de los visitantes que suben hasta su cerro a fotografiar el arco y la plaza mayor. A poca distancia de ese Medinaceli monumental, en una zona donde la despoblación ha borrado generaciones enteras del registro civil, se vende una casa de piedra de 450 metros cuadrados por 11.000 euros. 11.000 euros. 24 euros el metro cuadrado. La propiedad incluye 170 metros cuadrados adicionales de establos y almacén, que pueden reconvertirse en espacio habitable, taller, garaje o lo que la necesidad dicte. En total, el volumen construido supera los 600 metros cuadrados si contamos las dependencias auxiliares. 11.000 euros por todo. Pensarás que es una estafa, que tiene que haber una trampa legal, un vicio oculto en la escritura, una carga urbanística que lo explique todo. Pero no. El precio es simplemente el reflejo de un mercado donde la oferta es infinita y la demanda es cero. En Soria hay cientos de propiedades similares. Casas de piedra, de buen volumen, con muros de 80 centímetros de grosor, que han resistido siglos de heladas sorianas. El problema no es la calidad de la construcción. El problema es que nadie las quiere. Nadie las busca,
Y quien las hereda, las vende por lo que sea, con tal de quitarse la responsabilidad fiscal y el mantenimiento mínimo. El entorno de Aguaviva de la Vega es el paisaje soriano por excelencia. Páramos cerealistas que se extienden hasta el horizonte, cortados por valles fluviales donde crecen chopos y álamos que en otoño se incendian de amarillo. Es un paisaje que Antonio Machado inmortalizó en sus poemas. Campos de Soria entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares. No ha cambiado desde que Machado lo escribió. Sigue igual. Los mismos cerros, las mismas encinas, los mismos silencios. El inconveniente aquí no es uno, son varios, y hay que enumerarlos con honestidad brutal. Primero, el frío. Soria es una de las provincias más frías de España, con mínimas invernales que caen rutinariamente por debajo de los 10 grados negativos. Segundo, el aislamiento. No hay tren. El autobús, si existe, tiene frecuencias mínimas. El coche es imprescindible. Tercero, los servicios sanitarios requieren desplazamiento a Arcos de Jalón o a Soria capital. Cuarto, el mercado laboral es prácticamente inexistente, salvo que traigas tu propio trabajo. Quinto, la rehabilitación de 450 metros cuadrados de casa de piedra en una zona con acceso complicado y poca mano de obra disponible puede ser un proceso largo, frustrante y costoso. Pero hay un dato que equilibra todo lo anterior: la cercanía a Medinaceli y a la autovía A2 que conecta Madrid con Zaragoza. Eso significa que, pese al aislamiento local, la conexión con dos de las mayores áreas metropolitanas de España es relativamente funcional. Madrid queda a unas 2 horas, Zaragoza a 1 hora y media. Es un aislamiento con puerta de escape, no un aislamiento sin retorno. Y para un teletrabajador que necesite acudir a Madrid o Zaragoza 1 o 2 veces al mes, esa distancia es perfectamente gestionable. 11.000 euros. 450 metros cuadrados de piedra soriana, el arco romano de Medinaceli como vecino monumental, y el silencio de Machado como banda sonora permanente. Hay peores destinos. Pero ninguno de los anteriores se compara con lo que viene ahora, porque esta última entrada no solo tiene el dato más extremo de todo el vídeo, tiene también la combinación más improbable de elementos que vas a encontrar en el mercado inmobiliario español. Santo Domingo de la Calzada. El nombre ya pesa. Es una de las etapas históricas del Camino de Santiago francés, la ruta de peregrinación más transitada de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, cientos de miles de peregrinos, literalmente cientos de miles, pasan por aquí. No es un pueblo perdido en una montaña sin acceso. Es un enclave con catedral del siglo XII, con albergue de peregrinos en funcionamiento, con una calle mayor empedrada por la que transitan caminantes de 40 nacionalidades diferentes durante 9 meses al año. Tiene unos 6.200 habitantes. Tiene comercios, tiene servicios, tiene vida. Y en ese enclave, con esa historia, con ese flujo de visitantes internacionales constante, se vende una casa solariega del siglo XVIII de 900 metros cuadrados, con escudo heráldico blasonado en fachada de piedra de sillería, por 29.000 euros. 29.000 euros. Necesito que pares un momento y proceses eso. 900 metros cuadrados, siglo XVIII, escudo heráldico tallado en piedra, fachada de sillería, en una etapa del Camino de Santiago, por 29.000 euros. Esos son 32 euros el metro cuadrado. Un alquiler mensual de un estudio de 25 metros cuadrados en Madrid Centro, 700, 800 euros. Cuesta más que un metro cuadrado de esta casona con escudo nobiliario. Un solo mes de alquiler de un cuchitril madrileño vale más que 32 metros cuadrados de historia aristocrática riojana. El escudo heráldico es un detalle que merece párrafo propio. En la España señorial de los siglos XVII y XVIII, solo las familias con hidalguía reconocida podían colocar un escudo blasonado en la fachada de su casa. No era un adorno, era una declaración legal y social. Significaba que esa familia había demostrado ante la Chancillería correspondiente su limpieza de sangre, su nobleza, su derecho a exhibir armas. Cada escudo es único. Cada escudo tiene una heráldica específica que identifica al linaje. Arrancar un escudo de una fachada es destruir un documento histórico irreemplazable.
Y sin embargo, estos escudos se están degradando en fachadas que nadie mantiene, en pueblos que nadie visita, en casas que nadie compra. Excepto aquí, donde todavía alguien puede hacerlo, por ahora. La piedra de sillería de la fachada es otro elemento que merece atención técnica. La sillería no es mampostería, no es piedra irregular colocada con mortero. Es piedra cortada en bloques regulares, tallada a escuadra, colocada en hiladas perfectas. Construir en sillería era significativamente más caro que construir en mampostería, y por eso se reservaba para edificios de prestigio, iglesias, ayuntamientos, casas señoriales. Replicar hoy una fachada de sillería del mismo tamaño y calidad costaría, según estimaciones conservadoras de canteros profesionales, entre 200.000 y 400.000 euros, solo la fachada, y aquí viene incluida en un paquete de 29.000 euros. ¿Cuál es el inconveniente? El estado de conservación interior es el de un edificio del siglo XVIII que lleva años sin mantenimiento adecuado. La rehabilitación de 900 metros cuadrados es un proyecto de envergadura mayor que requiere arquitecto, licencia de obra, estudio estructural y un presupuesto de rehabilitación que puede situarse en varias veces el precio de compra. No es un capricho de fin de semana, es un proyecto vital. Pero también es un proyecto con una variable que ninguna de las otras entradas de esta lista tiene: un flujo turístico internacional garantizado. El Camino de Santiago mueve una economía de alojamiento, restauración y servicios que genera cientos de millones de euros al año a lo largo de la ruta. Santo Domingo de la Calzada es una parada obligatoria. Los peregrinos necesitan camas, necesitan comida, necesitan experiencias. Un hotel con carácter en una casona del 18 con escudo heráldico, en plena ruta jacobea, en una localidad con catedral y servicios, tendría una demanda estacional casi asegurada de abril a octubre. Los albergues cobran entre 10 y 25 euros por cama. Un hotel con encanto en una casona señorial puede cobrar entre 80 y 150 euros por habitación. La diferencia de ingresos es abismal, y el punto de partida, 29.000 euros de adquisición, permite una estructura financiera que ningún proyecto hotelero urbano puede replicar. Hay algo más. Santo Domingo de la Calzada no solo está en el Camino de Santiago, está en La Rioja, la comunidad autónoma del vino por excelencia. El enoturismo es la segunda industria turística de la región después del propio camino. Bodegas, catas, rutas del vino, hoteles temáticos vinícolas, todo eso está a menos de 30 minutos de Santo Domingo. La combinación de Camino de Santiago más enoturismo riojano en un mismo radio de 30 kilómetros es una propuesta turística que cualquier consultor de hospitalidad calificaría de privilegiada. Y en soporte físico para explotar esa propuesta, una casona señorial del 18 con escudo, con 900 metros cuadrados en el corazón de la ruta, cuesta 29.000 euros. 32 euros el metro cuadrado, en una etapa del Camino de Santiago, con escudo heráldico blasonado, en La Rioja. Esos 4 elementos juntos, a ese precio, no deberían existir en el mismo anuncio inmobiliario, y sin embargo existen. Porque el mercado inmobiliario rural español tiene agujeros negros donde la lógica se deforma, donde el valor patrimonial y el precio de mercado divergen hasta lo grotesco, y donde propiedades que en cualquier otro país europeo serían patrimonio protegido y cotizarían en consecuencia, se venden por lo que cuesta un mes de alquiler en una capital. La Catedral de Santo Domingo guarda una curiosidad que resume bien el espíritu de este lugar. En su interior hay un gallinero con un gallo y una gallina vivos, en recuerdo de un milagro medieval. La leyenda dice que un joven injustamente ahorcado fue mantenido con vida por el santo, y que cuando el corregidor dudó del milagro, el gallo asado que tenía en su plato se levantó y cantó. Desde entonces, el gallo y la gallina viven en la catedral. Es una historia que parece inventada, pero es real. Como el precio de esta casona. Parece inventado, pero es real. Y está ahí, esperando a que alguien se atreva a creerlo. Una casona de 97.000 euros en una reserva de la biosfera y un palacete del 18 con escudo heráldico por 29.000 euros en el Camino de Santiago. 10 propiedades en 7 comunidades autónomas. Y la más cara no llega a lo que cuesta un estudio en cualquier capital de provincia. La pregunta no es si estos precios son reales. La pregunta es
cuánto tiempo van a seguir siéndolo antes de que alguien con visión los descubra a escala. ¿Cuál de estas 10 elegirías para rehabilitar si tuvieras que apostar tu tiempo y tu dinero en una sola? Escríbela abajo con el nombre del pueblo. Y si este formato te resulta útil para encontrar lo que los portales no muestran, suscríbete. Hay más